Hola estudiante, te doy la bienvenida a esta clase en la que vamos a seguir trabajando el bloque de gravitación especializado en segundo de bachillerato y selectividad. En esta clase nos vamos a centrar, digamos el bloque de gravitación lo podemos dividir en dos partes. La parte en la que estudiamos el campo gravitatorio aplicado a masas puntuales, que eso es algo que ya vimos en las anteriores clases, y ahora nos vamos a centrar en aplicar el campo gravitatorio ya a cuerpos, es decir, a planetas, a estrellas, a satélites, etc. Dentro de esa aplicación lo vamos a dividir en dos partes más. Una que es cuando simplemente estudiamos el campo gravitatorio de cosas que no orbitan y luego vamos a estudiar el campo gravitatorio de cosas que sí orbitan, es decir, de planetas que orbitan alrededor de su estrella o de satélites que orbitan alrededor de su planeta, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, en esta clase, nos vamos a centrar en hacer toda la explicación de cuerpos que no orbitan y que simplemente estudiemos, por ejemplo, el campo gravitatorio a una determinada altura respecto a un planeta, por ejemplo, hasta qué altura llega un objeto que lo lanzas hacia arriba, llega a una altura y luego vuelve a caer, a qué altura tienes que subir para que el campo gravitatorio se reduzca un tanto por ciento. Ese es el tipo de ejercicios que vamos a trabajar en esta clase, ¿de acuerdo? Así que si lo que estás buscando es el periodo de revolución, el velocidad orbital, es decir, estudiar el movimiento de algo que está orbitando, eso te metes dentro de Becquerel y buscas el vídeo correspondiente, ¿de acuerdo? Así que nada, en esta lección, lo dicho, vamos a estudiar campo gravitatorio aplicado a planetas, satélites y demás de cosas que no orbitan. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver las fórmulas y luego vamos a poner un ejercicio de ejemplo para que veas un poco, para que empieces a utilizar este tipo de fórmulas. Y luego vamos a hacer una clase más ya especializada en trabajar ejercicios de selectividad, te los voy a explicar, varios ejemplos para que ya, habiendo trabajado previamente todos los conceptos, los apliques a un ejercicio de nivel selectividad, ¿de acuerdo? Así que sin enrollarme más, empezamos con este tema de campo gravitatorio terrestre. Por cierto, se me olvidaba, como siempre, cualquier duda que te surja durante la explicación la puedes dejar abajo en la cajita de comentarios o bien en nuestro servidor de Discord si tienes alguna cosa más gorda que preguntar, por ejemplo, un ejercicio que no entiendes, que no te sale, lo que sea, también lo puedes preguntar por ahí y hay mucha gente como tú en la que os podéis ayudar mutuamente. Además, en la descripción también tienes material adicional como recopilaciones de ejercicios de selectividad y un simulacro de examen, ¿de acuerdo? Así que ya dicho esto, empezamos. Pues bien, empezamos esta primera parte del tema viendo las fórmulas del campo gravitatorio terrestre. Como te he dicho, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esas fórmulas que vimos en el tema pasado a ya planetas reales, ¿de acuerdo? Ya a astros que tengan un volumen, vaya. Se llama campo gravitatorio terrestre, pero realmente es porque muchísimos ejemplos que se ponen son sobre la Tierra, pero realmente esto que vas a ver vale para cualquier planeta. Simplemente hay que cambiar su masa y su radio, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. En el tema anterior vimos que cuando teníamos dos masas separadas una distancia, se producía una fuerza de atracción gravitatoria. Y a partir de esa fuerza sacamos todas estas fórmulas, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos la propia fórmula de la fuerza de atracción gravitatoria, luego sacamos la fuerza del campo, en este caso el campo que provoca esta masa sobre este punto donde está la masa 2, y luego energía potencial, potencial y trabajo, ¿de acuerdo? Pues nada, en este tema lo que vamos a ver va a ser exactamente, bueno, al menos en esta primera parte, vamos a ver exactamente lo mismo, pero con una diferencia, que la masa 1 y la masa 2, en vez de ser dos puntitos en el espacio, ahora tienen cierto volumen, ¿de acuerdo? Entonces, la masa pequeña, principalmente ya no le vamos a llamar, cuando hablamos en el tema anterior decíamos masa 1, masa 2, porque a lo mejor la 1 eran 6 kilos, la 2 4 y más o menos eran del mismo tamaño. Pero ahora, cuando hablemos sobre todo de campo y de estas cosas, vamos a tener una masa que va a ser mucho más grande que la otra. Por ejemplo, en este caso tenemos un planeta y tenemos un satélite. Entonces, normalmente ya no se le llama masa 1, masa 2, sino que a lo mejor se le llama M mayúscula a la masa grande y M minúscula a la masa pequeña, ¿de acuerdo? O en este caso para especificar MT de masa de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Pues que, como hemos dicho, hay que tener en cuenta distancia y masas. Las masas no hay problema, pero con la distancia aquí sí que surge una cosa nueva, que es, la distancia no es la distancia entre, digamos, lo que nosotros entendemos por distancia, que sería desde aquí hasta aquí, sino que la distancia va desde el centro de una masa hasta el centro de la otra masa. Fíjate que es todo esto de aquí, es lo que diríamos la distancia. Entonces, van a haber veces en las que directamente hagamos cálculos con esto, pero van a haber otras muchas en las que el enunciado a lo mejor nos da esto de aquí, y lo que nos piden es la altura. Pues bien, es muy sencillo. Al final lo que vamos a hacer va a ser calcular la R, es decir, la distancia de centro a centro, y luego lo que haremos será, pues bien, si me han dado el radio de la Tierra y me están pidiendo la altura, pues esto menos esto es igual a esto, ¿de acuerdo? Así que esto es como la pequeña dificultad que se añade, pero que, como ves, en el momento en el que lo ves y lo entiendes y te acuerdas de utilizarlo, no tiene mucho más misterio, ¿de acuerdo? Así que nada, las fórmulas que tendríamos ahora para lo que más
vamos a utilizar, que van a ser la fuerza y el campo gravitatorio, pues son estas de aquí, en la que simplemente en vez de tener aquí una R, siendo la R distancia de centro a centro, lo vamos a separar en RT más H. Lo mismo, vamos a ir viendo ejemplos y van a ver muchas veces que no hace falta poner esto, porque si directamente nos preguntan esto, pues ponemos aquí una R y ya está, ¿de acuerdo? Y ya lo despejamos y lo averiguamos. Pero en otros muchos tendremos que hacer lo que te digo, esto de aquí, ¿vale? Y nada, ahora las dos fórmulas que nos quedan son estas de aquí. Fíjate que en todo momento son exactamente las mismas, pero aquí hay dos matices. El primer matiz es que ya no tienen forma vectorial. ¿Por qué? Pues porque ya no vamos a tener una distribución de masas en la que importe hacia dónde va el campo o hacia dónde va la fuerza de cara a sacar el campo gravitatorio total o la fuerza total. En este caso eso no nos lo van a preguntar. Vamos a tener simplemente o un cuerpo, por ejemplo, este de aquí, y que nos pregunte la energía potencial por aquí, o dos cuerpos, este y este. Por tanto, queremos saber cuánto es la fuerza, cuánto es el campo y, bueno, obviamente también cuánto es la energía potencial y cuánto es el potencial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que son las mismas fórmulas que el tema pasado, con la diferencia de no vamos a utilizar vectores y luego, en vez de simplemente la distancia ponerla como R, la vamos a poner como H, siendo H la altura y el radio del planeta, ya sea el planeta Tierra o cualquier otro, ¿de acuerdo? Y lo dicho, estas son las otras dos fórmulas y hasta aquí esta primera lección, ¿de acuerdo? Así que buena noticia es que para este tema, por lo menos en esta primera sección, no te vas a tener que aprender fórmulas. El spoiler es que en la siguiente sección sí que te vas a tener que aprender varias fórmulas, pero no te preocupes que son sencillitas, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora ya vamos a ver cómo vamos a utilizar esta fórmula en los ejercicios que nos van a pedir en selectividad. Un ejercicio de selectividad muy típico, o al menos de esta sección, es calcular el peso de un cuerpo. Y me dirás, ostras, Joan, si esto es algo muy sencillo, el peso es igual a la masa por G. Pues bien, vamos a ver que según lo que hemos estado viendo hasta ahora, esto obviamente se va a complicar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el por qué esta complicación y cómo calcularlo de manera relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, en primer lugar, ¿qué era eso del peso de un cuerpo? El peso es la fuerza con la que la Tierra, o lo dicho, tú tienes peso en cualquier planeta, pues el planeta que sea atrae a ese cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, al final el peso es una fuerza que medíamos en newton. Lo que pasa es que, pues era como una fuerza muy específica y por eso le llamábamos de forma diferente. Pero al final, peso es igual a la masa por G, ¿de acuerdo? De la misma manera que cualquier fuerza gravitatoria del mundo es igual a la masa por el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué sucede? ¿Por qué esto se nos complica un poco en este curso o en este tema? Pues porque hasta ahora hemos visto que G siempre valía 9,81 y entonces simplemente era hacer esta multiplicación y ya está. Pero ¿qué sucede? Que ahora, como ya hemos visto en lo que llevamos de bloque, G no es constante y por tanto esto se nos va a complicar, pero solamente un poquito, vas a verlo. Mira, fíjate en esta tablita de aquí en la que vemos cómo evoluciona G en base a la altura, ¿de acuerdo? Porque ahora acuérdate de que ya estamos hablando de planetas con volumen. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, porque estamos hablando de la Tierra, esta es su masa y este es su radio, entonces estamos sustituyendo estos dos datos aquí y aquí, bueno, esta es la constante, y luego esto, según la altura que pongamos, nos va a dar un dato u otro, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos que la altura es 0, con esto nos va a dar el campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Fíjate que es 9,81 newtons por kilo, nada nuevo. ¿Qué sucede si subo 1000 metros? Pues bien, sigue siendo 9,81. Realmente no es que sea lo mismo, sino que obviamente lo que han cambiado son los decimales que están por aquí detrás, ¿de acuerdo? Pero como hemos redondeado a dos cifras, pues a efectos prácticos seguimos teniendo la misma G. Pero ¿qué sucede si ya de 1000 paso a 10.000 metros? Porque fíjate que aquí ya la gravedad baja de 9,81 a 9,78. Son solo 3 centésimas, entonces a efectos de hacer alguna estimación no nos cambia, pero a efectos de ya hacer cálculos, ahí ya esos decimales sí que te van a cambiar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, si vas a construir un cohete o algo de eso, o un avión que vaya a 10.000 metros, ahí sí que es conveniente que tengas en cuenta esta pequeña variación, ¿de acuerdo? Dicho esto, si ya de 10.000 pasamos a 100.000, fíjate que ya pasamos, ya la diferencia es considerable, 9,51, ¿de acuerdo? Para hacer así una estimación a grosso modo, sí que te sigue sirviendo el dato de 9,81, pero ya, lo dicho, para cálculos más serios ya se nos desvía mucho. Fíjate que si ya subo a 1.000.000 de metros o a 1.000 kilómetros, ya pasamos a 7,33. Y si ya pasamos de 1.000 kilómetros a 10.000 kilómetros o 10 millones de metros, la gravedad baja muchísimo, 1,49 newtons por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues por lo dicho, porque va a ser un ejercicio muy típico que te pregunten ¿cuánto tengo que subir en un planeta determinado para que mi peso se reduzca, por ejemplo, en un 30%. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es algo de esto. Al final, el peso es masa por gravedad. La masa, si estoy en la superficie de la Tierra o si estoy a 10.000 metros, mi masa va a ser la misma. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser el campo gravitatorio. Pues lo que tendremos que jugar será con esto para averiguar a qué altura tengo que estar para que disminuya mi peso un 25%, un 10%, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace eso. Lo que vamos a hacer vamos a distinguir entre dos campos gravitatorios. Uno a una altura h y otro el campo gravitatorio en la superficie. Al final es exactamente lo mismo, pero si h es igual a 0, es decir, si estoy en la superficie, se me queda esto de aquí. Y a eso le voy a llamar G sub 0, ¿de acuerdo? Así que quédate con que G sub 0 es el campo gravitatorio en la superficie, en este caso de la Tierra, pero lo dicho, de cualquier otro planeta. Lo que vamos a hacer va a ser establecer la relación entre uno y otro según la altura en la que estemos. Así que cuando hablamos, y esto lo vamos a ver en muchos ejercicios de selectividad, cuando hablemos de relación, lo que hará será poner una cosa dividido entre la otra. Así que si estamos dividiendo G entre G sub 0, pues lo que voy a hacer es dividir la fórmula de G entre la fórmula de G sub 0. Fíjate que aquí hay cosas que yo ya de inicio puedo tachar. Esto con esto se me va, y esto con esto se me va. De manera que se me queda esto de aquí. Ahora, como tenemos uno partido de esto entre uno partido de esto, lo puedo arreglar y hacer la regla de sándwich, esto por esto y esto por esto. Así que se me queda esto de aquí, ya mucho más aseado. Lo que vamos a hacer para que se acabe de quedar en función de
la altura va a ser dividirlo todo entre el radio terrestre al cuadrado, ¿de acuerdo? De manera que se nos queda esto de aquí, entonces aquí arriba, esto entre esto se me va, y luego aquí lo que vamos a hacer va a ser meter esto dentro del paréntesis, de manera que lo que se nos va a quedar va a ser esto de aquí. Fíjate que al juntarlo dentro del paréntesis, lo que se me queda es rt cuadrado entre esto, se me va, y se me quedaría h entre rt, ¿de acuerdo? Lo que estás viendo aquí, todo esto al cuadrado. Entonces hemos averiguado una pequeña manera, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, como esto va a ser constante, lo puedo poner aquí, y así ya se me queda esta fórmula de aquí, en la que según esto es constante, y luego estos son unos, obviamente también son constantes, y esto es la h. Entonces se me va a quedar que en función de la gravedad, perdón, en función de la altura, se me va a quedar una g u otra, un campo gravitatorio u otro. Fíjate que si esto es 0, pues esto va a dar 0, entonces 1 entre 1 es 1 y 1 por esto es igual. Tenemos esto de aquí, ¿vale? La gravedad de la superficie. Pero a medida que este número va creciendo, ya estamos dividiendo cada vez entre un número más grande, y al dividir entre un número más grande nos da un número cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Esta fórmula que hemos visto como tal no es algo que, no te preocupes porque no es algo que te tengas que aprender. No quiero que te quedes con la fórmula como tal, sino que te quedes con el proceso. Porque cuando veamos un ejercicio que te diga algo como averíguame a qué altura tenemos un 75% de la gravedad, o la gravedad ha disminuido un 60%, pues vamos a hacer un proceso parecido a esto de aquí. Entonces lo dicho, más que quedarte con la fórmula, no, te prometo que no te la tienes que aprender, te tienes que quedar con el razonamiento, con la explicación y con el proceso de llegar hasta la fórmula, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta segunda lección ya de la sección. Espero que ya vayas entendiendo las cosas. Si hay algo en lo que te pierdes, no te preocupes. Comentarios o Discord. Para preguntar lo que quieras. Y nada, vamos a por la siguiente. Vale, hemos visto mucha fórmula y te he explicado muchas cosas, pero te estarás preguntando, vale, a mí esto, ¿cómo me lo van a preguntar? Pues precisamente esto es lo que vamos a ver en esta lección. Lo que vamos a ver va a ser un ejemplo que, aunque no es como tal un ejercicio de selectividad, sí que es nivel lo que te pueden preguntar perfectamente en selectividad, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a ver va a ser ese ejercicio, vas a ver que los dos primeros apartados van a ser sencillitos, incluso te voy a animar a que lo intentes, pero el tercero ya es de lo que te he comentado, de a qué altura tenemos que subir para que el peso de este cuerpo pase a ser X porcentaje, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, aquí tienes el enunciado del ejercicio. Dice lo siguiente: tenemos un hombre cuya masa en la superficie de la Tierra es de 70 kilos y te piden que calcules su masa en la superficie de la Luna, su peso en la superficie de la Luna, la distancia que debe ascender, lo que te decía, sobre la superficie de la Luna para que su peso se reduzca a la mitad. Y como datos te dan la masa de la Luna y el radio de la Luna. Entonces, te animo a que le des pausa a este vídeo e intentes los dos primeros apartados. El tercero, que es el complicado, si te envalentona, si quieres intentarlo, perfecto, pero si no, no te preocupes. Pero los dos primeros sí que me gustaría que los intentases, ¿de acuerdo? Así que te voy a poner la solución en pantalla en 3, 2, 1, vamos a verlo. Entonces, apartado A, ¿cuál es la masa de ese señor en la superficie de la Luna? Pues bien, la masa es la masa, es decir, tú te muevas, estés en la Tierra, estés en la cima del Everest, estés en Marte, en la Luna o donde sea, mientras sigas siendo tú, mientras no pierdas un brazo en el trayecto a Marte, tu masa va a ser la misma, ¿de acuerdo? Luego ya en el tema de relatividad, por el último bloque del curso, veremos que esto no es tan así, pero por el momento vamos a considerar la masa como constante, ¿de acuerdo? Mientras tú sigas siendo tú, la masa sigue siendo tu masa, ¿de acuerdo? Ahora bien, el peso es la masa por la gravedad, y obviamente no hay la misma gravedad en la superficie de la Tierra que en la superficie de la Luna, así que vamos a calcular cuál es esa g en la superficie de la Luna y luego ya calculamos el peso. La g era constante de gravitación por la masa de la Luna entre el radio de la Luna al cuadrado. Sustituimos los datos, la constante nos la sabemos ya de memorieta, y luego tenemos aquí la masa, nos la daba el enunciado, la masa de la Luna, y luego aquí tenemos el radio de la Luna al cuadrado. Te he puesto el 6 en rojo porque fíjate que el dato nos lo daban en kilómetros. Acuérdate de siempre pasarlo a metros, ¿de acuerdo? Y todo esto entre paréntesis al cuadrado, porque acuérdate de que si solamente pones el cuadrado en la calculadora, le va a poner el cuadrado solamente a esto y no a todo, ¿de acuerdo? Este cálculo de aquí nos da 1,65 newtons por kilogramo, perdón. Acuérdate que cuando vimos las diferentes Gs, la Luna tiene más o menos la misma gravedad que si tú estás en la Tierra, pero te subes, creo que eran 10 millones de metros, ¿de acuerdo? Entonces, mira que es una gravedad muy pequeña. Ahora ya que la tenemos, pues lo multiplicamos por la masa y nos da un peso de 115,5 newtons, ¿de acuerdo? Ya tendríamos el apartado A y el apartado B. Espero que lo hayas intentado y espero que te haya salido bien. Si no, no te preocupes. Ahora vamos a ver el C, que es el complicadete, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos decía el enunciado del C concretamente? Nos decía que a qué altura teníamos que subir, o tenía que subir ese señor, para que su peso se redujese a la mitad. Entonces, esta frase, que te la han dicho con palabras, la traducimos a las mates. Lo que me están diciendo es a qué altura tengo que subir para que P sea la mitad de el P, es decir, el peso en la superficie. Entonces, esto sería el P a esa altura que tenemos que subir y esto sería el peso en la superficie, ¿de acuerdo? Lo dicho, hemos traducido esa línea de enunciado a las matemáticas. Pues bien, esto es exactamente lo mismo que esto. Pasamos el 2 al otro lado multiplicando y se nos quedaría esto que te he puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí es a partir de lo cual vamos a calcular, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, pues vamos a sustituir los pesos por sus respectivas fórmulas. El peso es masa por gravedad. Pues el peso en la superficie será masa por gravedad a la superficie. Y esto es igual a 2 veces el peso a esa determinada altura. Pues bien, entonces 2 veces la masa por la gravedad a esa determinada altura, ¿de acuerdo? Entonces fíjate que ahora la masa con la masa se me va y simplemente se me queda esto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser
sustituir las diferentes fórmulas del campo gravitatorio, de la intensidad del campo. En este caso, como esta de aquí es en la superficie, directamente ponemos esto, porque no tenemos h, la h es igual a 0. Pero en cambio esto ya es una altura determinada, entonces ya tenemos que poner aquí una h, ¿ves? Fíjate que esto sería esto, y luego tenemos igual a 2 veces esto, que es esto de aquí, ¿vale? Seguimos teniendo lo mismo, solo que estamos sustituyendo sus fórmulas. Ahora fíjate que esto con esto se me va, esto con esto se me va, y se me queda esto que estás viendo en pantalla, ¿vale? Es decir, es simplemente lo mismo, pero he tachado lo que está igual a los dos lados. Entonces, ahora vamos a despejar esto. Fíjate que el radio de la Luna, aunque se nos haya quedado en la fórmula, que no lo hayamos podido tachar, es algo que sí que conocemos. Lo único que no conocemos es la h, y todo lo demás ya son números, ¿de acuerdo? Así que, a partir de aquí, como se suele decir, ya pasa a ser esto un problema de matemáticas, de ver cómo despejamos esta h. Pero la física aquí ya ha terminado, ¿de acuerdo? Así que, simplemente, como tenemos esto que queda un poco feo de tener las cosas en el denominador, pues esto lo pasamos al otro lado multiplicando y esto lo pasamos al otro lado multiplicando. Se nos queda esto de aquí. ¿Cómo podemos despejar esto? Pues bien, hay varias opciones. Puedes tirar por despejarlo como una ecuación de segundo grado y se te va a quedar la h como incógnita, h cuadrado, más no sé qué con h, más algo que no tenga h. Pero es mucho más sencillo y mucho más rápido si simplemente te das cuenta de que como todo lo de la izquierda está al cuadrado y todo lo de la derecha está al cuadrado, podemos poner a los dos lados una raíz cuadrada, se nos van los cuadrados y se me queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, lo único que no tenía cuadrado era el 2, pero se nos queda raíz de 2, que no pasa absolutamente nada. Despejo, paso el radio de la Luna restando al otro lado y se me queda que h es igual a raíz de 2 veces el radio de la Luna menos el radio de la Luna. Saco radio de la Luna con factor común y se me queda esto de aquí. Fíjate que realmente, bueno, todo esto ya lo conocemos, así que simplemente sustituimos el dato del radio lunar, haces el cálculo de cuánto vale esto y se te queda que la altura a la que tienes que subir para que tu peso, o en este caso el peso de ese señor, baje a la mitad es a 7,21 por 10 a la 5 metros, ¿de acuerdo? Esta sería la solución del ejercicio. Entonces, espero que llegados a este punto te haya quedado claro cómo hemos hecho, sobre todo este apartado C, que era el más complicado. Al final, la clave es saber empezar, saber esa frase que te están diciendo de a qué altura tengo que subir para que mi peso baje a la mitad, saber transformarlo en esa formulita pequeñita que teníamos al principio, la de P sub 0 es igual a 2 veces P, y a partir de ahí empezar a trabajar de ir sustituyendo fórmulas, ir tachando cosas, ir sustituyendo datos, hasta que llegas simplemente a la única incógnita que tienes, que es la H, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, espero que te hayan quedado claros los tres apartados llegados a este punto. Si hay alguno en el que te hayas liado, que no te ha quedado claro este último apartado, Comentarios o Discord. muchísimo ánimo con estos ejercicios del campo gravitatorio, en este caso lunar. Cuando das física en la ESO, te dicen que G, es decir, el campo gravitatorio terrestre, es 9,81 metros segundo cuadrado. Esto ya lo hemos hablado alguna vez. La fuerza de la gravedad decíamos que era M por G y la energía potencial decíamos que era M por G por H. Pues bien, como ya hemos ido viendo a lo largo de estos temas, ahora estamos utilizando unas fórmulas completamente diferentes. Entonces, lo que vamos a ver en esta lección es el por qué, ¿de acuerdo? Es algo que ya he ido comentando, pero en esta lección voy a hablar de esto en concreto para que ya te acabe de quedar 100% claro. Y sobre todo que también te quede claro cuándo tienes que utilizar unas y cuándo tienes que utilizar otras. A ver, el spoiler es, ahora para selectividad lo que entran son estas nuevas fórmulas que hemos dado. Así que siempre en todos los ejercicios vas a tener que utilizar esas. Pero, claro, me refiero a ya en tu vida estudiantil, en los próximos ejercicios que te pongan, o si tienes que hacer algún cálculo para lo que sea, pues bien, cuándo tienes que utilizar unas fórmulas y cuándo tienes que utilizar otras, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver en esta lección. Así que vamos a ello. Básicamente vas a encontrar dos tipos de ejercicios. Lo dicho, no en selectividad en concreto, sino en general, cuando hablamos de ejercicios de gravitación. Vas a ver ejercicios en los que sean del tipo, yo vivo en un quinto, me asomo y tiro una piedra por el balcón. ¿Cuánto tarda en caer al suelo? Cosas de estas, ¿de acuerdo? Ese tipo de ejercicios, que son principalmente de cinemática, para ellos vamos a utilizar esas fórmulas que vimos en la ESO, que precisamente esos son los ejercicios que se estudian en la ESO, ¿de acuerdo? En cambio, cuando estudiamos cosas de astros, de planetas y demás, lo que vamos a utilizar es esta nueva fórmula, ¿de acuerdo? Al final, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando sean ejercicios de la vida cotidiana, como ya hemos dicho, mientras estés cercano a la superficie de la Tierra, la gravedad va a ser muy similar en todo momento a 9,81. Entonces, a efectos prácticos, la podemos tomar como constante. Y si la tomas como constante, obviamente se te simplifican mucho las fórmulas y se te quedan, pues eso, que G es 9,81, que la fuerza es M por G y que la energía potencial es M por G por H. Pero bien, cuando ya te empiezas a alejar, como hemos visto en alguna otra lección, ya la gravedad empieza a bajar. Entonces ahí ya no lo puedes tomar como constante y tienes que utilizar estas nuevas fórmulas. Lo siguiente que vamos a ver va a ser en cuál es la diferencia entre una y otra, ¿de acuerdo? Que entiendas las diferencias y que entiendas las similitudes. Empezamos con las diferencias. Primero, la toma de referencia. Acuérdate cuando estudiamos en el tema anterior, que era eso de la energía potencial, que hablamos de que realmente no es un cálculo que tenga sentido de por sí, sino que lo que tiene sentido calcular es la diferencia de potencial. Porque al final, la energía potencial depende de lo que tú tomes como referencia. Lo dicho, si yo calculo la energía potencial de este boli, cuando lo hacíamos con ejercicios de la ESO, de mg por h, tomaba como h, como lo voy a soltar en la mesa, tomaba como h la altura respecto a la mesa. En cambio, si lo muevo un poco hacia atrás y lo suelto en el suelo, ahí tomo como referencia la altura respecto al suelo. Si me asomo al balcón y estiro el brazo, entonces estaría tomando como referencia la altura respecto al suelo. Entonces, lo dicho, la energía potencial como tal no tiene sentido, salvo que hables de respecto a algo en concreto que tú pongas o respecto a lo que tiene más sentido, una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre cuando está aquí arriba y cuando está aquí abajo? ¿De acuerdo? Así que eso es lo primero. En cuanto a referencia, tomamos con MGH siempre el suelo como cero. Cuando está algo apoyado en el suelo es cuando decimos que no tiene energía potencial. En cambio, cuando utilizamos esta fórmula de aquí, lo que tomamos como cero es el infinito. Fíjate que si yo aquí
pongo 0, pongo que la distancia es 0, eso no puede ser. Significaría que las dos masas están pegadas y que por tanto son una única masa y por tanto no se atraen porque ya están juntas, ¿de acuerdo? En cambio, a medida que lo vamos separando es cuando ya se crea una energía potencial. Y contra mayor sea esta R, más nos vamos acercando al suelo desde los números negativos, ¿de acuerdo? Es decir, al final piensa esto como si estuviéramos en un ascensor. Lo que vamos a hacer es ir acercándonos al cero, es decir, a medida que separamos las masas, nos vamos a ir desde los números negativos acercando cada vez más al cero. Es decir, es como si estás en la planta menos 10 y a medida que vas subiendo, tú estás subiendo, pero pasas a la menos 9, menos 8. Entonces, aunque veas que contra más grande es esto, más pequeño es el número, realmente la energía potencial es más grande, porque estás más cerca del cero y el cero es mayor que el menos algo, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos como cero el infinito. Si has dado ya límites, sabrás que si yo hago el límite cuando R tiende a cero, esto me dará cero. Perdón, cuando R tiende a infinito, esto me dará cero. Y si no lo has dado, te lo explico. Al final esto lo que consiste es en lo que te he comentado. Si yo pongo que R es igual a un metro, me va a dar una energía potencial. Por ejemplo, menos 1.000.000. Si yo pongo que R es igual a 1000, entonces me dará una energía potencial más grande, que será, por ejemplo, menos 500.000. Que, lo dicho, aunque 500.000 sea un número más chiquito que 1.000.000, como estamos en negativo, realmente es un número más grande, ¿de acuerdo? Pues eso, a medida que vamos poniendo números más y más grandes, nos vamos a ir acercando menos 1.000.000, menos 500.000, menos 100.000, menos 50.000, menos 1.000, menos 500, y al final, en el infinito, cuando ya esto es un número gigante, esto de aquí me va a dar un número muy cercano a cero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto valga infinito, esto de aquí valdrá cero. Luego, la otra diferencia era, como ya he dicho, que tanto la fuerza de la gravedad como el campo gravitatorio como tal se tomaban como uniformes. En cambio, ahora disminuyen con R. Es decir, que no va a ser el mismo el campo gravitatorio cuando estés en la superficie que cuando estés en la Luna o cuando estés en un satélite de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. ¿De acuerdo? La única similitud que encontramos, en cambio, es que se sigue manteniendo lo de que contra más lejos estén las masas, mayor va a ser la energía potencial. Si yo el boli lo subo, lo estoy alejando desde la Tierra. Muy poquito, sí, pero lo estoy alejando. Y decíamos que a medida que yo subo algo, mayor energía potencial tiene. Pues con las masas sucede exactamente lo mismo. Contra más lejos estén las masas, mayor energía potencial tienen. Al final, la energía potencial, acuérdate que era como esa energía almacenada que yo en el momento en el que soltase y empezaran a juntarse una con otra y se iba a ir transformando en energía cinética. Pues bien, contra más lejos estén, mayor se van a ir acercando y mayor velocidad van a coger y por tanto mayor energía cinética van a tener, ¿vale? Lo puedes ver como eso. Por último, ya la pregunta del millón. Entonces, ¿cuándo utilizamos MGH y cuándo utilizamos la otra? Pues bien, esto es una tablita que ya te he puesto en otra lección. Simplemente, si estamos en esta franja de aquí, podemos utilizar MGH, tomando G como 9,81. Si no, fíjate que estos son ejercicios en los que, lo dicho, más o menos estemos hablando de alturas de 1000, 2000, 3000 como mucho, ¿de acuerdo? En el momento en el que ya pasamos de ejercicios de aviones a lo mejor a ejercicios de satélites, de cohetes, de cosas así más espaciales, entonces ya estamos en esta zona de aquí y por tanto tenemos que utilizar la otra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces espero que esta lección te haya servido para aclararte un poco, espero que te haya servido para aclararte y no para liarte más, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cuándo utilizar una y cuándo otra y sobre todo hemos entendido mejor eso de la energía potencial, el hecho de que hasta ahora simplemente, pues sí que es verdad que hemos visto la fórmula, hemos visto dónde sale, pero al final es un concepto un poco abstracto y espero que te haya servido para comprenderlo un poquito más, ¿de acuerdo? Hasta aquí esta lección y con esto terminamos también la sección, así que muchísimo ánimo con esto del campo gravitatorio terrestre. Y hasta aquí la explicación del campo gravitatorio aplicado ya a planetas. Espero que te haya quedado claro, ya sabes que cualquier duda la puedes dejar en los comentarios o en nuestro servidor de Discord y te dejo por aquí al lado el link al siguiente vídeo en el que estos conceptos que hemos visto lo vamos a aplicar a ejercicios de selectividad y luego te dejo también la lista de reproducción donde tendrás todos los vídeos de este tema. Así que te deseo muchísimo ánimo con el campo gravitatorio terrestre y te deseo de corazón también que este vídeo te haya servido de ayuda.